días, profesores, personal administrativo y alumnos que nos acompañan. La Universidad Internacional les da la más cordial bienvenida a la conferencia de concientización social que será impartida por Javier Sicilia, poeta, ensayista, novelista, periodista y activista mexicano. Javier Sicilia nació en la Ciudad de México. Poeta, narrador y ensayista. Estudió letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido editor en las Direcciones Generales de Difusión Cultural de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Guionista de cine y televisión, coordinador de talleres de poesía, fundador y director del Telar, jefe de redacción de la revista de poesía, director de Ixtus, miembro del Consejo de Redacción de los Universitarios y del Consejo Editorial de Cartapacio, colaborador de Casa del Tiempo, Excelsior, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Proceso, Siempre, Territorios, 1+1, Versus y Vuelta. Profesor de Literatura, Estética y Guionismo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la Universidad La Salle de Cuernavaca. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1995. Premio José Fuentes Mares en 1991 por El Bautista. Obtuvo, junto con Jorge González de León, el Ariel para el mejor guión cinematográfico por Goya, Un Dios para sí mismo, dirigida por Diego López. Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2009 por Tríptico del Desierto. Ha encabezado distintas manifestaciones en el país exigiendo un alto al clima de violencia de México. Asimismo, encabeza el movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias al maestro Francisco Javier Espinosa, a Adalberto Gama, a Marta García, que hicieron posible que estuviera por aquí. Imagino que hay aquí estudiantes de ciencias sociales, políticas, pero bueno, es un tema que nos compete a cualquier ciudadano y particularmente a cualquier ser humano en los tiempos que estamos viviendo. México no está bien. México tiene un clima de violencia terrible. Tenemos en las cifras oficiales 25,000 desaparecidos, cosa que es falsa. Van a ser cientos de miles cuando realmente este país asuma su responsabilidad frente al horror. Estamos hablando de 160,000 asesinados y de casi 1 millón de desplazados, según me dan el dato, ayer me daban ese dato. O sea, estamos en una realidad atroz a nivel de violencia física y de desapariciones y de violentación a los derechos humanos y a los derechos de las personas. Tenemos un 50% de miseria, es decir, hay gente que vive en condiciones verdaderamente precarias, de un gran arrasamiento del campo, de la vida que nos alimenta. Aquí en Morelos simplemente todo el programa, el PIN que le llaman, ¿no? El proyecto, quién sabe qué Morelos. Esa cosa, que hace parte, forma parte, aunque Graco Ramírez lo quiere apropiar, en realidad es un proyecto federal desgraciado que tiene que ver con la destrucción absoluta de Morelos, ¿no? Y las termoeléctricas, la que estamos ahorita peleando para que no se abran huescas, si se van allá van a ver, si se pone a dar esa cosa, todo el oriente de Morelos va a desaparecer. Es realmente una cosa monstruosa. Pero no solo es esa, hay otra termoeléctrica que está planeada, hay minas a taco abierto también programadas, un acueducto que va a entubar el... Bueno, si los proyectos se echan a andar realmente, las ampliaciones carreteras, todo eso, de Morelos no va a quedar nada, ¿no? Ven esto que ahora se preserva aquí en su propia universidad, porque Cuernavaca terminó por preservarse al interior de los hoteles y de ciertas casas, pues de eso tampoco va a quedar nada, ¿no? Olvídense. Entonces, tenemos un compromiso muy fuerte
con nuestro Estado. Pero el tema no es solo del Estado, estoy hablando de esto, y cuando hablo de los muertos y desaparecidos, hablo del país entero. El país está viviendo así, una barbarie atroz, donde somos absolutamente prescindibles, ¿no? En este país nos pueden secuestrar, nos pueden torturar, nos pueden matar, las pueden a las muchachas meter en un secuestro, a una red de trata, y el Estado, el gobierno, no va a hacer nada por nosotros. No hay un gramo de justicia, y ahí están para prueba los 43 de Ayotzinapa, que no sabemos nada de ellos, y nos han mentido por lo que vino a develar la Comisión Interamericana. Nos han mentido, ¿no? Nos han buscado, nos han dado una verdad histórica absolutamente falsa. Es decir, moverse en este país es como jugar a la ruleta rusa. En un momento, alguna de las cápsulas de la pistola está cargada y te llevan a ti. Y nadie está exento, ¿no? Puedes decir, es una lógica de autodefensa psíquica, las desgracias les pasan a los otros, ¿no? Un día te pasan a ti, ¿no? Nadie está exento en este país de ese horror. Pero el tema no es nada más de México, el tema es mundial. En otros países, si voltean al Medio Oriente, de Europa ahorita con el problema del Medio Oriente y la guerra en Siria, los desplazados, los migrantes, están generando un problema terrible en Europa. Y el Medio Oriente es verdaderamente una zona inhóspita, ¿no? Tan inhóspita como la nuestra. Y yo estoy hablando de 1 millón de desplazados en este país, ¿no? Los de allá son parecidos, pero están desbordándose hacia Europa. Hay una crisis generalizada. Y esta crisis se les llama generalmente crisis civilizatoria. Son momentos muy terribles de la humanidad que suceden en determinados momentos de la historia. ¿Qué quiere decir una crisis civilizatoria? Quiere decir que los modelos o las instituciones que le dieron sentido a la vida social y política del mundo o de un mundo entraron en crisis y se están desmoronando. O ya se desmoronaron, pero en nuestro imaginario todavía no. Pongo un ejemplo. La llegada de los españoles, la conquista a América, o la llegada de los ingleses a Estados Unidos, fue una crisis civilizatoria para el mundo indígena. Se acabó su mundo, se acabaron sus formas de entender y organizarse y de vivir en este mundo, y tuvieron que resistir en las periferias. Después de 500 años emergen como importantes maestros de esta nación, pero han sido 500 años de resistir el desmoronamiento de su civilización y de retomar elementos de esa nueva civilización. Pero es aquí, hablo de un pasado civilizatorio que corresponde a los que habitaban esta nación y este continente, pero era la invasión de una civilización sobre otra. Hay civilizatorias más brutales, como la que estamos viviendo. No es la invasión de una civilización a otra, sino la invasión de una lógica bárbara sobre un mundo civilizado. Piensen en la caída del Imperio Romano, ya que somos occidentales, colonizados y habitados ya por el mundo colonial que vino y que destruyó el mundo indígena. Nosotros no somos indígenas, somos hijos de Occidente. Piensen en la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano fue una crisis civilizatoria gravísima, ¿no? Si ven Elena San Agustín, van a ver la desesperación de San Agustín diciendo: si se cae el imperio, que era también la iglesia, ¿no?, el mundo se acaba. Y se desmoronó. No se acabó el mundo, pero quien lo reordenó no fueron las élites políticas, ni siquiera la iglesia institucional que estaba ya en las élites políticas del imperio. Fueron las márgenes. Hubo en ese entonces un grupo de
monjes que se llamaban los padres del desierto. Eran unos tipos que cuando Constantino le da rango imperial a la iglesia, ellos deciden que el evangelio no es compatible con una política de Estado y se largan, ¿no? Se largan del mundo civilizado y se van a los desiertos de Siria, de Egipto, y empiezan a vivir muy pobremente, algunos en cuevas, otros en cenobios, es decir, en comunidades, y producen una gran sabiduría. Y ahí viene la gran mística cristiana, ¿no? Se cocina con estos marginales. Pero como el imperio se desmoronaba y no había forma de detener el desmoronamiento, la gente fue e iba a los desiertos a recibir una enseñanza, una alternativa a la crisis civilizatoria. Entonces eso se volvió verdaderamente, esos desiertos se poblaron. Y surge San Benito, ¿no?, en Italia, que retoma toda la tradición de los padres del desierto y forma el monacato. Conocemos como los monasterios. En México la tradición monástica es pobre, pero en Europa fue fundamental. Esos tipos, bajo la regla de San Benito, salen del desierto y se empiezan a desbordar sobre Europa y salvan la civilización y crean una nueva forma de vida y ordenamiento político que también entró en crisis en su momento, que se llamó el feudo, ¿no? El feudo, que eran pactos, y todo es un pacto entre el pueblo, quienes custodiaban al pueblo, que eran los caballeros, y los santos que custodiaban, los custodiaba los monjes, ¿no? Era una forma de vida, y los monjes rescatan toda la sabiduría de Oriente y Occidente, ¿no? Tenemos toda la necesidad de esos monjes que están copiando para salvar el saber de la civilización que había desbordado con la crisis del imperio. El feudo entró en crisis también, ¿no? No es que fuera malo, es que se corrompió, como todo se corrompe, por eso surgen las crisis civilizatorias. Nosotros vivimos una crisis civilizatoria muy parecida a nivel mundial, y las consecuencias o el síntoma de esa crisis es el horror que estamos viviendo. No solo lo que ya les dije a nivel de violencia y de miseria, a nivel de arrasamiento del planeta y de la naturaleza, ¿no? Y el malestar lo tenemos todos, lo vivimos todos, el terror, el descontento, lo vivimos todos. Esta crisis civilizatoria es que las instituciones que surgieron con la Ilustración y la Revolución Francesa, que se extendieron por el mundo entero, entraron en crisis. Es decir, el Estado-Nación, con el concepto de Estado que conocemos, ¿no?, con sus poderes, con sus presidentes, con su poder legislativo, con su poder ejecutivo, con todo esto, y el pacto social rusoniano, entró en crisis. Es decir, esa cosa, al igual que le sucedió al Imperio Romano, ya no funciona. El Estado, ¿no?, cuya función, desde Hobbes se plantea el Estado moderno con sus cambios y sus ajustes que hicieron los ilustrados, Montesquieu, Rousseau y todos los ilustrados, y lo que salió de la Revolución Francesa, que en nosotros fue la independencia y después la Revolución, ya no funciona. Se nos olvida que las instituciones y los estados son construcciones históricas hechas por los seres humanos, y que como los seres humanos tienen un nacimiento, un desarrollo y un declive, y los declives a veces son muy graves, como el que estamos viviendo, y por eso no tu crisis civilizatoria. No funciona. El Estado, que está hecho para darle seguridad, paz, justicia a sus ciudadanos, que son sus elementos fundamentales, a partir de una cosa muy complicada que habría que discutir, pero no me voy a meter aquí, que es el uso legítimo de la violencia, ya no funciona. Y por eso decía que te pueden matar
te pueden secuestrar, el Estado no va a hacer nada. Y antes que eso, el Estado no está haciendo nada, no está cuidando nuestra seguridad. Y no hay armonía. Los capitales ilegales, ya sean los del crimen organizado o los capitales legales, ya sean las grandes empresas, están triturando todo y nosotros somos parte de la maximización de los capitales, ¿no? Porque el secuestro es usar, o la red de trata es un uso del recurso humano en forma muy irracional, pero tiene su origen en la lógica del capitalismo, ¿no? Tú vas a cualquier institución, incluso en esta, en una universidad donde deberíamos de pensar de otra manera, y hay un lugar donde se llama recursos humanos y recursos materiales. El hecho de que a una persona las palabras no son inocentes, las palabras crean realidad, le llamen recurso, es su destrucción como persona, ¿no? Te pueden despedir, te pueden explotar, te pueden hacer lo que te pegue la gana, porque es un recurso. Y los criminales lo saben, ¿no? Cuando te secuestran, pues están poniendo a activar el recurso. Este recurso te vale tanto, cabrón. Si puedes lo pagas y si no, pues te quedas sin recursos. La misma lógica que la lógica del capitalismo y del socialismo, ¿no? Porque la misma historia. El tema es económico. Marx no fue crítico de la economía. Marx era economista burgués que trató de domesticar al demonio, es decir, al capital, y terminó en el totalitarismo, ¿no? Porque el tema es económico. Esa crisis está ahí. El Estado fue penetrado por la lógica económica y todo el mundo está arrodillado ante la economía. Lo que importa es cómo maximizas capitales. Aquí en esta escuela, en cualquier, incluso en la universidad pública, es uno de los problemas que tenemos contra los que estamos luchando. Se trata de construir en la competencia y en construir gente que vaya a reproducir el sistema mismo que nos está victimando. Entonces es una crisis seria, ¿no? Pero como nosotros vivimos en este mundo, creemos que este mundo y sus instituciones son eternas y que la economía es como nos dijeron, y que la educación es como nos dijeron, y que se trata de y que la democracia es como nos dijeron, y que todo es como nos dijeron, y resulta que lo que nos dijeron es mentira porque estamos en un profundo malestar. Y resulta que sí, ya no funciona, ¿sí? Y que la economía no es como nos dijeron, hay muchas formas de la economía, y que la educación no es como nos dijeron, hay muchas formas de lo económico, y que estas formas que estamos privilegiando y que vienen de la revolución industrial, de la revolución francesa y del pensamiento ilustrado, ya no nos dicen nada. O nos dicen en el imaginario, pero en la realidad ya no. Es una crisis civilizatoria. Pensemos en un tema que nos acerca, que es justamente el de la educación. La universidad ya no sirve. La escuela ya no sirve. El saber que es una propiedad connatural del ser humano, el Estado moderno se la apropió y hizo un monopolio del saber. No necesitamos ir a la escuela para saber. Basta con poner en actividad lo que es una condición connatural del ser humano, cómo aprendimos a hablar, cómo aprendimos muchas cosas. No es en la escuela. La universidad nació en el siglo XII y se degeneró a este tipo de universidad, porque la universidad en el siglo XII se llamaba el libro y tenía elementos muy humanistas, cosa que ya no existe en la universidad, en ninguna, ¿eh? La primaria nació en el siglo XVII, la inventó Comenio, con todas las ideas positivistas, diciendo que un individuo podía aprender en 6 años lo que podía aprender para lo que necesitaba en la vida. Sí. Entonces nos han creado un mito, digo, este nomás es un ejemplo de una crisis institucional y lo tomo porque pues ustedes están en una universidad y yo trabajo en una universidad. Yo quisiera saber cómo llegó
la humanidad hasta el siglo XII sin universidad y cómo pudo producir a un Copérnico y cómo pudo producir un Galileo si no había universidades. ¿Cómo llegó esa humanidad hasta allá? Y yo quiero saber cómo llegó hasta el siglo XVII si no tenían primarias. Y cómo produjimos genios y produjimos vida social y vida política y vida científica. Pero el Estado moderno decidió que ellos tenían que administrar la vida de todos, así como la Iglesia en algún momento nos dijo que ellos tenían la administración, la salvación de nuestras almas. Ahora la educación dice que tiene la salvación de nuestra vida. Fuera de la escuela no hay salvación, dice, ¿cómo se llama ahora el secretario de Aurelio Núñez, ¿no? Antes era fuera del Bester y de Lujambio no había salvación, ¿no? Pues bueno, ya se fueron. Resultó que esa señora era medio criminal y que el otro pues no entendía nada y se murió. Pero bueno, ahora el Nuño, fuera del Nuño no hay salvación, ¿no? El Nuño domina todo, le quita recursos a las universidades, a la universidad pública, hace reformas educativas y dice que fuera de su reforma educativa no hay salvación, o se alinean o no, o se quedan en la ignorancia perpetua. Y nos metieron acá. Y funcionó un rato. Todavía en mi época ser licenciado era poder tener trabajo, ¿no? O sea, si tenías la prepa estabas ya jodido, ¿no? Pero ya licenciado. Ahora yo soy un licenciado que está muy mal porque pues no me dejan dar clases.